Hermanos amados, cuando hablamos de la extensión del reino, hablamos de alcanzar la imagen de Cristo y hablamos de preparar una generación desde los niños en que crezcan en el conocimiento del Señor, conociendo a Él cuál es su plan y el propósito con su vida y con la iglesia. Porque podemos observar y ver cómo Satanás se la ingenió para que en todo el mundo, porque es así, en todo el mundo se haya disfrazado el evangelio y se deje de lado el evangelio de la revelación, porque el evangelio es una revelación, y se hayan dedicado todo al estudio teológico. Nadie que habla por haber aprendido teológicamente puede transmitir a otro lo que habla. La revelación viene por el Espíritu Santo de Dios, y el que lo recibe por el mismo Espíritu al hablarla la transmite a los que son de Dios y la reciben también en el Espíritu. Y por medio del Espíritu que está en cada uno de nosotros podemos llegar a entender cuál es el plan y el propósito de Dios. Por mucho tiempo en la iglesia, y aún en este tiempo peor todavía, se trata de mostrar de que se sabe y se habla no con el deseo de que lo que escuchan la reciban y la practiquen, sino que sepan que ellos saben. Por eso es que se escuchan mensajes tan bonitos, tan adornados, pero no causan ningún efecto en lo que lo escuchan. Por eso es que no se habla de una vida, se habla de un conocimiento que se alcanza a través del estudio con el intelecto humano y no de una revelación que es por medio del Espíritu de Dios. Nosotros vemos este pasaje que hemos leído que ya estaba escrito por medio del profeta Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nosotros que podemos hablar de estas cosas, vamos a detenernos y mirar. Habla de que su palabra no va a volver vacía. Dice como desciende la lluvia, como desciende la nieve, y dice que no vuelve allá arriba, pero hace germinar, producir a la tierra. Amén. Dice, así será mi palabra. Entonces, quiere decir que su palabra es enviada con un plan y un propósito de Él. Y a donde Él quiere, ahí la hace germinar y producir. No hay manera y forma de que cuando Él envía algo para hacer algo, no se lleve a cabo, que no se pueda hacer. Nosotros nos miramos y vemos y hemos entendido por la luz que nos dio el Espíritu Santo y a través de su palabra, que dice a los que antes conoció, y dice que predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros hemos entendido la doctrina de la justificación y para nosotros fue la puerta para entrar a los lugares celestiales y apoderarnos de todas las riquezas espirituales que Cristo compró para nosotros. Amén. Sin embargo, esa doctrina que está en la Biblia, sin ella no se puede entrar a los lugares celestiales para miles y millones, digamos, de cristianos. Es un obstáculo y aún ni siquiera llegan a creer que es así. Sin embargo, la palabra está. Ahora vemos nosotros, hemos creído y hay otros que no creen la misma palabra. Entonces vemos que cuando el Señor la envió, produjo en aquello para lo cual envió lo que Él quiso. Pero no vuelve vacía.
Eso, al decir que no vuelve vacía, no significa que todo lo que la oye la van a recibir y va a producir en ellos, sino que también lo que no la oyen, en ellos, lo que no la reciben, también en ellos produce algo. No vuelve vacía, bendición o juicio. Porque, ¿qué pasa con los que no la reciben? La oyeron, la rechazaron. Ahora, mirando esto y vemos, dice, así será mi palabra. El tiempo pasó, Cristo vino a la tierra, murió por todos nosotros, los siglos han pasado y nosotros nos encontramos hoy en la iglesia, con un plan y un propósito de Dios para ser, según Él ya lo determinó de antes de la fundación del mundo. Nos ha dado la luz para entender que podemos alcanzar la imagen de su Hijo. Alcanzar la imagen de su Hijo significa que nosotros podemos llegar a sentir y hacer todas las cosas conforme a la conducta de un hombre que se fue manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hay reglas y normas establecidas en la palabra de Dios para que nosotros podamos alcanzar todas estas cosas. Dios manda a hacer esto, pero también a través de su palabra, a través de las doctrinas que nos enseñan cómo poder desarrollar esta vida que ya hemos recibido. Amén. Ahora miramos, en cuanto a la conducta, nosotros podemos mirar y vemos, la esencia de todo esto es el amor. Y vemos que Dios nos ha dado su amor, está dentro de nosotros. No aprender a amar es el desperdicio más grande que le puede pasar a un cristiano. Por causa de no aprender a amar y no tener en cuenta esto, ¿cuántos se han perdido lo que es el verdadero sabor del Evangelio? La esencia del Evangelio es el amor de Dios. Si no se aprende a amar, y nunca se va a conocer lo que produce, el beneficio que trae verdaderamente al hombre que cree en Jesucristo, el Evangelio. La base siempre es el amor, por amor hacer todas las cosas. Y hemos enseñado por mucho tiempo todas estas cosas. El que no ama no tiene ninguna excusa, porque el amor de Dios está dentro de él por el Espíritu Santo. Lo dice la Escritura. ¿Cuál sería la excusa para alguien no amar? Ahora, nosotros si nos ponemos a mirar y decimos, vamos a decir, ¿será que alguien no quiere amar? Pregúntele al que no ama por qué no lo hace. Ahora, ¿cómo alcanzaríamos la imagen de Cristo si la esencia de esto es el amor? ¿Cómo? No podemos hablar de alcanzar la imagen de Cristo si no hablamos de amar. El amar nos lleva después a todas las demás cosas. El que ama a su prójimo, dice, ha cumplido la ley. El amor no hace mal a su prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que buscar alcanzar la imagen de Cristo, sin buscar el desarrollo del amor de Dios en nosotros, sin conocer lo que significa amar aún a aquellos que son, cuya conducta y actitud es adversa para nosotros, porque así es el mundo, así estamos nosotros, así tuvo la iglesia, así está en la iglesia y Cristo no deja de amarla. Si Cristo dejara de amar a los hombres, entonces ya no tendría más sentido nada. Porque la esperanza de nosotros, todas las cosas que nos están esperando, a causa de que Cristo nunca dejará de amar. Dice la Escritura, el amor nunca deja de ser y Él es amor. Amén. Y si queremos alcanzar su imagen, esa es la estatura principal que debemos alcanzar. Ahora, vimos que ya había hablado el profeta Isaías y había dicho, el que da semilla que siembra y pan al que come. Nosotros pertenecemos a un reino que es el reino de la gracia. Y como siempre lo hemos dicho, porque así es, no porque se nos ocurre a nosotros ni inventamos nada, en el reino al cual nosotros pertenecemos, que es el reino de Dios, no se vende nada. Todo se da. Aún la vida se da. Todo se da. Y si nosotros pertenecemos a ese reino, somos de ese reino, entonces
debemos entender esto. Ya lo vemos en la persona del Señor Jesucristo, cómo Él estuvo en este mundo y cómo lo enriqueció al mundo. Amén. Bueno, el apóstol Pablo nos habla en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9 y del verso 6 en adelante, lo cual ahora vamos a estar mirando, y ahí nos muestra todas las formas y la manera por medio de la cual nosotros podemos en nuestra actitud y con nuestra conducta llegar a hacer todo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Esto tiene mucho que ver, aparentemente pareciera ser que tiene que ver con lo material, con el dinero, pero tiene que ver con todo. En esto pasa que vamos a ver que no queda nada afuera, como Dios nos ha dado todas las cosas para que las podamos hacer. Alcanzar la imagen de Cristo no es algo que está ya inalcanzable, es algo que nosotros lo tenemos y debemos desarrollarlo. Alcanzarlo es cuando lo desarrollamos, tener está todo dentro de nosotros. Hablamos de 2 de Corintios 9, empezamos con el verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará, también segará. ¿Ve? Esto tenemos que entenderlo. Tenemos que partir esto de hoy por las cosas que Dios va a hacer, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Tenemos que pensar todo y estar pensando siempre, permanentemente, y pidiéndole la luz al Señor para cómo conducirnos en todas las cosas y qué hacer con cada cosa y en cada momento. No es cuestión de hacerlo así nomás. Hay una dirección perfecta. El que no quiere equivocarse debe pedirla. Cristo es la cabeza. Él anhela que lo hagamos todo como Él quiere. ¿Cómo va a dejarnos sin dirección cuando se la pedimos? Entonces vemos, dice, el que siembra generosamente y el que siembra escasamente. Si usted tiene un predio en su casa o en algún lugar y quiere sembrar, digamos, verdura, un ejemplo, si siembra 5 metros, va a cosechar lo que sembró en esos 5 metros. Si siembra 10, va a cosechar más, por supuesto. Y cuando más siembre, más va a cosechar. Amén. No somos tan tardos como para no entender que cuando más sembremos, más cosechamos. Amén. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y Satanás, que está siempre atento a causa de que no prestamos atención a las cosas nosotros, y nos hace perder la bendición. Muchas veces Dios nos va dando más cosas para hacer, o oportunidad, ¿no es cierto?, de mostrar lo que somos y lo que tenemos, y nosotros nos cansamos. Ya me tienen cansado, siempre me piden que esto, que aquello y cuántas cosas. Eso en cuanto a lo material. Y también en cuanto a lo espiritual. ¿Cuántas cosas podríamos hacer? Predicar, enseñar y hacer cuántas otras cosas y no lo hacen. ¿Cuántas cosas pueden hacer para sí mismos, en sus mismos hogares y no lo hacen? Es decir, que Dios siempre está dando la oportunidad de que siembren más, de que hagan más, para Él da más. No tenemos que mirar solamente en esto, en que podemos darle a otro, aún en lo que podemos hacer para nosotros, porque Dios le da a usted para que usted haga una cosa mejor en su casa y no lo hace, lo gasta en otra cosa. Entonces el propósito con el cual Dios le dio es para que su nombre sea glorificado a través de algo en su hogar que otros vean. Usted lo usa para otra cosa que no tiene nada que ver con Dios y que no glorifica a Dios. Por eso dice, el que siembra generosamente. Cuando estamos despiertos y atendemos a las cosas que Dios quiere que hagamos, debemos pensar que si lo que hacemos nosotros ya por el conocimiento al cual Dios nos ha llevado no lleva gloria a Dios, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces vemos, dice, el que siembra escasamente, eso es lo que va a recoger. Y si siembra generosamente, si siembra más, así también va a recoger. Y nosotros pertenecemos a un reino donde las riquezas no se agotan. La Escritura dice inescrutables. Es decir, que no se pueden llegar a medir.
Entonces, ¿cuál sería la excusa para no ir sembrando generosamente? ¿Temor a que se agote? Seguimos. Amén. Entonces, acá viene algo que es muy valioso de que podamos entender. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Acá hay dos cosas que tenemos que ver. Primero, si creemos que el Señor puede dirigir nuestras vidas, ya que es la cabeza de la iglesia, entonces debemos siempre dirigir nuestra oración a Él. Señor, lo que tú quieres que haga, si tú quieres que yo dé lo que quiera que dé, ponlo en mí para que yo lo haga. Yo quiero que sea tú el que lo haga en mí. Dice, así como cada uno propuso en su corazón. ¿Ve? Pablo no está hablando de que usted habla, sino de que se propone en su corazón. Lo que uno se propone en su corazón no lo sabe nadie, salvo que después lo dé a conocer. Pero si no, no lo sabe nadie. Y muchas veces sucede que usted se propone en su corazón porque así lo siente, dar o hacer algo, y cuando llega el momento de hacerlo, ahí viene la persuasión de Satanás usando la carne, los sentimientos y todas aquellas cosas, y le pone, y que a lo mejor lo va a necesitar, o que podía darle a otro, o podía darle a su hijo, o lo podía usar usted. Pero como nadie lo sabe, muchos hermanos llegan hasta ahí, y como se habían propuesto en el corazón, según la dirección que tenían del Señor, no lo hacen. Y no porque sean malos, sino que esas cosas suceden, vienen, y bueno, ahí viene el pensamiento como que se le aclara total. ¿Era una obligación hacerlo? ¿Quién lo sabía? Por eso dice Pablo, cada uno como propuso en su corazón, que así lo haga. Es decir, que cuando llegue el momento de hacerlo y venga esta persuasión, no se deje engañar por ello. Porque lo que fue propuesto y puesto en su corazón para lo que haga, eso es lo que quería que se haga, y eso es lo que iba a traer un beneficio. Nunca sabemos nosotros el beneficio, no solamente que puede traer después a nosotros, sino a quién hacemos. Y acá es donde muchos han tropezado. Si usted se pone a pensar, a ver que cuántas veces en un momento pensó hacer algo que después no lo hizo. O por temor, o por esto, o por aquello, por alguna situación, o por alguna excusa que usando la carne Satanás puso para que no se haga conforme a Dios. Entonces ya no tenemos nunca más dejar que suceda así. Si pedimos la dirección del Señor para todo, aun cuando usted quiera regalar una ropa, una camisa, pídale al Señor, dígale, Señor, que yo vea dónde está la necesidad según tú. Tú conoces todas las cosas. Tú sabes qué es lo que va a ser en provecho y en beneficio para otro. Tú ponle y yo lo hago, pero cuando el Señor lo ponga, hágalo. Después va a ver cómo va a ser una cosa, va a ser algo en usted natural. Algo que apenas escuche, apenas vea la necesidad, lo que sea, y nomás usted va a descubrir que se convierte en una fuente de hacer el bien en beneficio de otro, que el beneficio mayor lo trae para usted. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Porque dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama a todos los hombres. A todos los hombres. Nos ama de tal manera que envió a su Hijo, que mató a Cristo por nosotros. ¿Cuál es la novedad de que Dios ama al dador alegre? ¿Ve? Esto va mucho más allá de lo que usted puede llegar a pensar. Va mucho más allá de lo que Dios puede llegar a hacer con una persona que alegremente da, sabiendo que pertenece a un reino donde no se vende nada y que el que dice que debe dar es el rey de él. El hombre, desde que pecó en el huerto del Edén, se convirtió en un egoísta, en un mezquino. No fue así como Dios lo hizo al principio. Y es algo que no es fácil a veces de discernir los mismos hermanos, porque
¿A dónde está lo malo que busque primero hacer algo para él, para sus hijos, que en vez de hacerlo para otro? Sin embargo, nosotros tenemos el ejemplo del Señor, tenemos el ejemplo de Dios, que no pensó en su hijo, sino en nosotros. Amén. Entonces no se deja arrastrar por los sentimientos ni por lo que dice la familia, pudiendo haber hecho esto, pudiendo haber hecho aquello. Dios también podría haber matado a la humanidad y salvar a su hijo y no matarlo. Sin embargo, lo mató a su hijo para que nosotros vivamos. Amén. Entonces vemos, dice que cada uno dé. En este caso Pablo está hablando porque viene hablando de esa cosa de conforme propuso en su corazón. Y dice, no con tristeza, ¿ve? Que cuando ya llega Satanás en ese momento y le empieza a decir, y esto podría ser esto, podría ser aquello, y usted, bueno, ahí no le queda, ahí bueno, y da. No, que sea siempre con alegría. No se deje arrastrar por eso no proviene del Señor, no viene del Espíritu de Dios, esa persuasión nunca será de Él. El que dijo que más bienaventurado era dar que recibir, tiene que conocer los principios de Dios, los principios cristianos, y no se deje arrastrar por nada de aquello que va contra ellos. Si el Señor dijo que más bienaventurado era dar, cuando viene esa persuasión no la puede recibir. Va contra los principios cristianos. Por eso Pablo nos enseña y dice, no con tristeza, no por necesidad. Algunos dan solamente porque esperan que Dios les dé más a ellos. Eso no debe hacerse. No debe hacerse. Nosotros debemos saber que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces entendemos esto. Porque dice, como propuso en su corazón que así lo dé. Cuando se propone dar no puede haber tristeza. La tristeza aparece cuando llega el momento de dar o después que la dio. A veces después que la da viene la persuasión. Y viste, a lo mejor una ropa. Después dice, pero eso te quedaba bien. Y la podían necesitar. Y esto y aquello. Y viene esa persuasión. No deben recibirla. Porque eso causa una tristeza después. ¿Por qué la di? Pero ya la dio, ¿vio? La dio. Pero dice, no dé con tristeza. Sino tiene que ser con alegría. Porque ¿qué dice? ¿Ama a quién? Al dador alegre. Es decir, que hay algo especial de Dios para aquel que con alegría, confiando en Él, sabiendo cuál es su plan y su propósito, da. Amén. Y mucho menos por necesidad. La necesidad tiene que ser de sentir dentro el deseo de dar. Eso se llega, hermano. Y no sabe lo maravilloso que es. Vamos al verso 8. Entonces está explicando esto y miren lo que dice Pablo. Vamos a entenderlo así, porque sencillo está. Cuando la luz viene, es sencillo. Cuando Dios lo esconde, no lo encuentra nadie. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí está. Nosotros tenemos que tener siempre presente, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Lo espiritual, todo lo que proviene del reino de Dios, si no es por la gracia no podemos hacerlo. Amén. Somos salvos por la fe, por gracia y por la fe. Por la fe entramos al reino de la gracia, porque creemos que existe ese reino y entramos. Y en ese reino no se vende nada. Amén. Ahí es de superabundancia. Entonces vemos que dice, si hacemos estas cosas, así dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Si ya estando en la gracia, mire lo que ahora Pablo habla de una abundancia, que Dios es poderoso para hacerlo. ¿Y quién podría no creer que Dios es poderoso para hacerlo? Dice, para que abunde. Toda gracia. Tiene que pensar así, meditando en cada uno, abunde toda gracia. Toda gracia, dice. Y dice, ¿para qué? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. Es decir, a fin de que en todas las cosas, y no dice en una, en todas las cosas, tengamos lo suficiente.
Ahora, deténgase. Dice, en todas las cosas. Aquí incluye todo, material, espiritual, todo. Justamente por eso es que Dios es poderoso para hacer que sobreabunde toda gracia. Así que cuando hacemos esto como Dios nos lo manda, Dios es poderoso para hacer que sobreabunde la gracia en nosotros. ¿Y para qué? Para que en todas las cosas, nosotros tengamos lo suficiente. Amén. Dice, abundéis para toda buena obra. Ahí está. Es decir, que cuando ya entramos en el desarrollo de esta vida del Señor, sabiendo que queremos alcanzar su imagen, al que sí alcanzar su imagen no vamos a parecernos a Él en la cara, nada, sino en la conducta, en el carácter, hacer lo mismo que Él hacía. Entonces, para eso, para que podamos hacer todo lo que Cristo hacía, nos vemos que Cristo enseñó, Cristo dio de comer, Cristo sanó, ¿cuántas cosas hizo Él? Y dice, para que en todo tengamos lo suficiente. ¿Para qué? Para que abundemos, ¿para qué? Para buenas obras, para toda buena obra. Es decir, que si nos lanzamos y nos decidimos a hacer el bien, nunca faltará para que lo hagamos, nunca. No va a faltar ni los medios para hacerlo, ni a quién hacerlo. ¿Cuánto lo alabará, Señor? Bendito su nombre. Vamos al verso 9. Y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está hablando de Dios. ¿Qué hizo Dios? Repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Ahora, ¿por medio de quién quiere repartir y dar? Es poco que haya escogido Dios a usted para que sea el instrumento en el cual esta escritura se cumpla. ¿Será poco esto? ¿No vamos a llegar a entender lo que esto significa? Ahora, pregúntese, ¿un instrumento en la mano de Dios para manifestar su justicia, su obra de justicia? ¿Qué experiencia dejará al que lo hace? ¿Qué se producirá dentro de él? ¿Qué sentirá? Si conocemos el valor de que Dios haya escogido para esto, ¿qué tan tremendo es? Así Dios escogió a Jesucristo para hacer lo que hizo. Amén. Ahora estamos nosotros. Ahora estamos nosotros. Esto tiene que ser motivo más que suficiente para gozarnos. Por eso Pablo decía, está siempre gozoso. Si entramos a pensar en todas estas cosas, ¿qué son las adversidades? Sino medio de lo cual Dios nos da para manifestar lo que Él ha hecho en nosotros. Y a nosotros la oportunidad de manifestar lo que sentimos por Él y lo que queremos. Bendito su nombre. Verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Vio? Es lo mismo que dijo Isaías. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Semilla al que siembra. Es decir, que al que no siembra no le da. Por eso hay tantos hermanos que tienen que hacer tanto sacrificio para alcanzar algo que otros, con el solo hecho de haberlo pensado, lo reciben. Los egoístas y los malos por eso no dan, porque ellos lo tienen por el esfuerzo que ellos hacen. Entonces dice, el sacrificio que hace, y no entienden que Dios le está fortaleciendo para lo que haga y pueda comprobar que puede hacerlo y que después nunca le va a faltar. Entonces ellos miran su esfuerzo y no miran que hubo la gracia de Dios para con ellos. Porque en vez de tener la fuerza, la energía para hacer, para trabajar o para lograrlo, podría haber estado postrado en una cama y no lograr nada. Pero no miran estas cosas. Entonces, ellos no pueden entender. Entonces, el que no siembra, Dios no le da semilla. El que da semilla al que siembra. Y dice, pan al que come. Si usted no siembra, ¿para qué le va a dar semilla?
Por eso dice, no, le da semilla a todo, no, al que siembra. Y pan al que come. Un ejemplo, usted está sentado en la mesa, en su casa o en algún lugar que le hayan invitado. Le ponen la comida, usted come todo. Al hacerlo, existe la posibilidad de que le puedan llegar a preguntar si se sirve más. Ahora, si usted deja la comida en su plato y no la termina, no le van a preguntar nunca si no se sirve más porque la dejó a la que tenía. ¿Para qué le van a dar más si la que tiene no la comió? ¿Verdad? Lo único que puede escuchar que le digan, no se sirve más, para retirarle el plato. Pero si come todo, existe la posibilidad de que le den más. Bueno, Dios dice que al que come le das más. Quiere decir que al que no come, ¿para qué le va a dar? El que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuánta necesidad podemos llegar a tener nosotros? O pensar que tenemos necesidad. Debemos descubrir que lo que nosotros pensamos que es una necesidad lo sea realmente. No todo lo que nosotros queremos tener es una necesidad. Por eso habla de lo suficiente. Es decir, que lo que necesitamos para hacer lo que Dios quiere, eso nos da. Lo que nosotros pensemos que necesitamos no es lo mismo lo que Dios dice que necesitamos. Y ahí debemos nosotros entender, por eso que el Señor Jesús vino en una época donde no había los adelantos en la ciencia como hay hoy. No había medio de transporte. Él anduvo caminando. Entonces mostró que en esas condiciones en las que estaba el mundo, a causa de que no había el confort y las cosas que hay ahora, Él pudo ser feliz, vivir feliz y salvar a la humanidad. Bendito su nombre. Amén. Entonces vemos, el que da, semilla que siembra y pan al que come. Ahora mire lo que dice. Y el que da, dice. ¿Sí? ¿Este quién es? Dios. Acá había dicho, en Isaías ya había dicho, semilla que siembra y pan al que come. Entonces dice, ¿qué va a hacer? Entonces dice, proveerá. No está hablando, se la tienen ustedes que buscar, tienen que sacrificar. Dice, proveerá. ¿Ve? ¿Ve lo legalista, los egoístas? Porque yo, porque esto, ¿por qué no lo hace? Proveerá. Por eso habló Pablo de una abundante gracia. Y por eso habló de una alegría, de hacerlo con gozo, de dar al que siembra, al que come el pan. Entonces dice, proveerá y multiplicará. No solamente que provee, sino que lo que provee lo multiplicará, dice, lo multiplicará. Esta es palabra del Señor. Hemos leído que no volvería vacía. Multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mire qué tan tremenda promesa de la palabra de Dios. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. Habíamos leído para que no nos falte nada, para en todas las cosas lo suficiente. Proveerá, multiplicará. Y aunque dice, esto es lo más tremendo, dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Ve? Está hablando de que va a aumentar los frutos, dice, de vuestra justicia. Está hablando de lo justo. No dice, va a aumentar la justicia. No, el fruto de la justicia. ¿Y a dónde está la justicia? En nosotros. Amén. Por eso creímos en la justificación y que somos justos. Lo que dice que son pecadores no es para ellos. ¿Cómo le va a aumentar los pecadores frutos de justicia si son pecadores? O son pecadores o son justos. Amén. Entonces dice, aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, ahí está. El que da semilla al que siembra y pan al que come.
proveerá, multiplicará y aumentará. ¿Eso qué significa? Que cuando más hagamos esto, más Dios nos va a dar la oportunidad de que hagamos más este tipo de obras. Eso significa aumentar los frutos de justicia. Hicimos hasta acá esto y hasta ahí tuvimos un fruto, pero Dios no quiere que esto sea algo estático. Dios no quiere que esto sea un legalismo, algo que quedó y se hace una rutina. No, dice que aumentará. Es decir, que cada día Dios nos dará la oportunidad de tener más fruto en cuanto a la labor de la justicia que está en nosotros manifestada hacia los demás. Esta es una riqueza que no se puede llegar a medir. Usted mire, piense, aumenta todas las cosas para que lo hagamos, pero aún va a aumentar también los frutos. Es decir, que cada día vamos a tener una oportunidad más de hacer algo conforme a la justicia de Dios que está en nosotros y manifestarla hacia los demás. ¿Esto qué puede llegar a suceder? Que lo que no entiende, digan, estoy cansado, siempre lo mismo, siempre tengo que ser yo, siempre tengo que ser yo el que lo hago. A mí nomás me piden, a mí nomás me dicen esto, a mí nomás me mandan. ¿Ve? Proveerá, multiplicará, aumentará. Si la palabra no vuelve vacía y va a hacer lo que tiene que hacer en nosotros, Él va a producir esto para que lo hagamos. Entonces, ahí viene, en vez de nosotros dejarnos engañar, ahí tiene que venir la alegría, el gozo de saber que el que nos escogió para esto, el que provee, el que multiplica, aumentará los frutos de nuestra justicia, cada vez será el mayor. ¿No ve la obra del Señor en nosotros? ¿No va siempre en aumento? Él puede decir, ya estoy cansado de darle a esto, no le doy más. No se cansa, es inagotable. Las inescrutables riquezas de Cristo habla de las riquezas en gloria, de todas estas cosas tan gloriosas y maravillosas, y son para nosotros, hermanos amados, son para nosotros, no es para otros, es para nosotros, es para los que creemos y es para los que queremos. Amén. Aumentará el fruto de vuestra justicia. Así que ya lo da por hecho la justicia de Él en nosotros. Entonces, ¿qué falta? Oportunidad de hacerlo y demostrar que es así. Todo lo tenemos adentro. Habla de las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando va andando el tiempo y estas cosas van produciendo, Él va poniendo esas obras que ya preparó de antemano para que nosotros las hagamos. Tenemos que entender, hermano, estas cosas tan maravillosas, son gloriosas. Bendito sea su nombre. Así que vemos, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera, es decir, que no va a faltar nada, y aún aumentará los frutos de vuestra justicia. Aún lo va a aumentar, no que va a dejar ahí para que sigamos haciendo en el mismo lugar, sino va a aumentar, no se va a terminar nunca. Quiere decir que, ¿cómo no iremos sin fruto cuando llegue el final? Y entonces pregúntese, ¿y cómo será la gloria? ¿Cuántos se fueron sin fruto de este mundo? ¿Sabe cuántos? Al punto de que algunos hasta dudaron de su salvación a causa de que sabían que no habían rendido frutos al Señor ni habían hecho nada para Él. Mire todo lo que está delante de nosotros a través de esta palabra ahora. Verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Para que estéis enriquecidos en todo. Habla de todo, y de todo tiene que ver con todo, lo espiritual, lo material, todo. Nada tiene que faltar. Ahí tiene que, cuando hablamos de lo espiritual, ahí entra el desarrollo de la misericordia, del amor, de la benignidad, de la templanza, de la mansedumbre, entra todo. Si queremos ser como Cristo, tiene que ser así, vamos en busca de eso, y esto nos lleva a esa formación. Es algo muy valioso para nosotros ahora, muy, muy valioso.
Porque esto lo vamos a tener que empezar a hacer. Y bueno, y después vamos a ver qué es lo que sucede, porque no vuelve vacía la palabra, la hace germinar, dice. Es decir, que Dios la envía y la va a hacer germinar y va a producir, dice. La hace germinar y producir. Gloria a su nombre. Para que esté enriquecido en todo, para toda liberalidad. Es decir, que no hay una manera de que no lo podamos hacer, para que sea suelto con una libertad y todo lo que tenga que hacer, que lo haga. Cuando se siente esa libertad, no sabe lo glorioso y lo maravilloso que es. Dice, lo cual produce por medio de nosotros, y ahí se incluye Pablo, acciones de gracia a Dios. Ahí está, toda liberalidad. Es decir, estas cosas que hace, produce, dice, a causa de lo que lo hacemos, que otros den gracia a Dios. Y esto es algo que, según la Escritura y las enseñanzas del apóstol Pablo, tienen un valor tremendo en cuanto a lo que Dios puede hacer con aquello que hacen que otros le den gracia por ello a Dios. Se ve que esto es algo muy tremendo que no podemos desconocer. Vio que el apóstol Pablo dice, da gracia a Dios en todo. El escritor de los Hebreos dice que sirvamos a Dios con alegría. Y dice, y que seamos agradecidos. Hay muchos hermanos, reciben algo y bueno, dice que Dios le devuelva el 100 por 1. Y nunca le dan gracias a Dios. Hay quienes lo hacen. Algunos lo hacen por costumbre. Pero debemos hacerlo con entendimiento, sabiendo que Dios es el que movió a alguien para que lo haga en beneficio de nosotros. Entonces van dos cosas. Gracias a Dios que lo movió y gracias a Dios por el que obedeció. ¿Ve? Por eso dice, la cual... Es decir, que esta actitud, veo que viene más atrás, quiere decir que esto tiene un valor mucho mayor de lo que nosotros pensamos. A veces pasamos de largo, pero ya no puede ser más en nosotros. Dios querrá hacer algo, quiere despertar algo. Y si nosotros estamos despiertos hoy, oyendo esta palabra, va a producir todo lo que Él quiere. Hará lo que Él le manda. La va a hacer germinar y la va a hacer producir. Amén. Entonces dice que produce por medio de nosotros, ¿ve? Es decir, que estas son cosas que Dios hace y las hace por medio de nosotros. Dice, acciones de gracia a Dios. Así que Dios hace todas estas cosas para que alguien le dé gracia a Él. Y por causa de que alguien le da gracia a Él, Él derrama más gracia todavía. ¿Quiere decir que esto no terminará jamás? Veo que cuando yo le digo que no tienen idea lo que va a suceder en estos días finales y la vida que va a vivir la iglesia, que nunca antes la vivió. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Entonces, seguimos. Verso 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Vuelve otra vez. Entonces dice que la administración de este servicio, es decir, si nosotros lo hacemos, no solamente suple lo que le falta a los santos, sino que produce muchas acciones de gracia a Dios. ¿Ve? Esto tenemos que todo entender y enseñarlo. Porque de nada serviría si todos hiciéramos con este servicio y los que lo reciben nos dieran gracias a Dios. No produciría lo que tiene que producir. Vamos a estar atentos por todas las cosas que recibimos o por todas las cosas que hacemos. Cuando hacemos debemos dar gracias a Dios por habernos permitido hacerlo. Sabemos que Él fue el que nos tomó como su instrumento para hacer lo que hicimos. Es una vida totalmente entregada y consagrada al Señor. Una dirección perfecta de Él que no puede fallar, no fallará nunca, nada será en vano, todo tendrá su fruto.
Es imposible que sea de otra manera. Es así, por eso lo dio como cabeza. La cabeza manda. Un cuerpo sin un brazo puede vivir, sin una pierna, aún sin las dos piernas y sin los dos brazos. Y aún cuántos otros órganos le sacan al cuerpo y sigue viviendo, pero córtenle la cabeza y no vive más. Por eso es que en el tiempo antiguo se aseguraban, le cortaban la cabeza. Entonces vemos, dice, la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces dice, pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ello y para todo. Así que, pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios. ¿Vio cuántas veces ya vine hablando de gracia a Dios, de glorificar a Dios? ¿Ve? Entonces vemos que esto de dar gracias a Dios y de glorificar a Dios no tiene que hacerse una rutina o de hacerlo por costumbre. Vio que cuando de pronto alguien le cuenta a usted, bueno, que se entregó un alma o que Dios hizo un milagro o aquello, decimos, gloria a Dios. ¿Ve? Lo decimos por costumbre, pero no debe ser así ya con nosotros, porque Dios conoce qué es lo que sentimos, qué es lo que sabemos cuando lo hacemos. Entonces debemos mirar que Dios se ha manifestado en beneficio de otro. A través de alguien lo hizo en beneficio de otro. Y hubo alguien que recibió algo que tal vez era imposible que lo recibiera. Entonces nuestra gloria a Dios, nuestro glorificar a Dios tiene que ser por su acción de bondad a través de alguien para con otro. No solamente decir gloria a Dios. No solamente se entregó a alguien. Debemos conocer el valor de lo que significa que alguien se salve. Gracias a Dios, porque un hombre más se salvó. Debemos aprender que esto de dar gracias no tiene que ser una mera costumbre, sino que tiene que ser por algo verdadero que entendemos y viendo que si Dios no lo hubiera hecho, no podría haber sido así. ¿Cuántas veces ha sucedido que hermanos han tenido en su pensamiento el deseo de tener algo y que vinieron y se lo regalaron? Y se dijo, ¿cuántas veces se dijo? Y nadie sabía, solo Dios sabía que yo quería tenerlo. ¿Y qué dicen? Gracias a Dios, le da gracias a Dios y gracias al hermano. Entonces te da gracias sabiendo que Dios, conociendo la intención, el pensamiento, su corazón, le ha complacido, pero usó un medio. Ahora, ese medio que usó podía haberse revelado como miles se han revelado. Entonces, gracias a Dios por hacerlo y gracias a Dios por el medio que usaste. Pero siempre con el entendimiento abierto, conociendo de que fue Dios el que movió todas las cosas. Sabemos que si Dios no lo mueve, nadie nos da nada ni hace nada. Si Dios quiere, se paraliza todo. Y eso es verdad. Si Él no quiere, el sol no aparece. Amén. Entonces vemos lo que la administración de este servicio a lo que llega. ¿Sí? Vamos al verso 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, ¿ve? Cuando se llega al entendimiento de estas cosas, se ora por aquellos que hacen estas cosas. Eso no nos tenemos que olvidar. Por eso Pablo dice, en la oración de ellos por vosotros. Es decir, que al hacer este tipo de servicio, los que lo reciben deben también aprender a orar, a pedir a Dios por aquellos que lo hacen. Primero, para que nunca dejen de hacerlo, porque a usted le produce un beneficio y así también hay multitudes que necesitan de ese beneficio, que si Dios sigue usando esa vida, van a seguir bendiciendo a otro. Deberemos anhelar y desear que estas cosas nunca se agoten,
nunca se corten, nunca se dejen de hacer. Al contrario, que se hagan cada vez más y cada vez más sean los vasos, los instrumentos en la mano del Señor para llevarlo adelante. No puede quedar como algo que pasó nomás. Si sabemos nosotros que si no hubiera sido por Dios, por el Señor que lo movió, no hubiera ocurrido. Entonces no debe para nosotros ser algo simple, como algo que fuera normal. No es normal. Normal es que Dios lo haga, pero si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer. Porque vemos tanta gente que en vez de hacer un beneficio a los demás, mata, roba y cuantas otras cosas. Amén. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ahí está. Entonces, esto no solamente va a llevar a que glorifiquen a Dios, sino que también ellos, al orar por nosotros, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces Pablo concluye y termina este discurso en este capítulo 9 de la segunda carta de los Corintios gritando: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Porque mire lo que va a llegar a producir esto. Mire a lo que puede llevar esto. Pero esto si no fuera porque Dios es el que lo da, nadie lo podría hacer. Porque si lo hacemos es porque Él proveerá, multiplicará, aumentará, porque Él lo hará. Si no lo pone en nosotros y su Espíritu no estuviera en nosotros, no podríamos hacer nada, andaríamos como cualquiera que está afuera en este mundo. Pero su gracia nos ha alcanzado. Cristo lo ha comprado todo esto para nosotros en la cruz. Hoy estamos en este tiempo, en el mundo, en este tiempo. Y Dios quiere manifestar la vida de su Hijo a través de todo lo que hemos creído, de lo que hemos creído. Por eso hemos pasado por tantas situaciones y aún hemos de pasar. La perfección en cuanto al carácter y a la forma de vida vendrá, la luz, la iluminación, para que podamos hacer todas las cosas conforme Él quiere. Su palabra no ha de volver vacía. Lo que envíe Él que haga nosotros lo hará. Todo lo que nos trae la luz que podemos hacerlo, lo podemos hacer. Debemos tener esta seguridad. Y darle gracias a Él por haber escogido, por habernos escogido. Gracias por su don, gracias por su gracia maravillosa, gracias por Jesucristo, gracias por todo lo que hoy Él nos ha hecho entender. Bendito sea su nombre. Como Pablo debemos exclamar: gracias a Dios por su don inefable. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Así como la lluvia y la nieve descienden y no vuelven arriba y hacen germinar y producir la tierra, así será mi palabra. Su palabra ya ha llegado. Hoy la estamos oyendo. Tenemos la seguridad de la Escritura. La hace germinar, la hace producir. Su gracia será sobremanera abundante sobre todo lo que le amen, lo que amen esto que Dios nos enseña a hacer. El que tenga el deseo en su corazón, el que tenga la firme decisión de consagrar su vida al Señor y que Él sea el que la lleve adelante conforme su plan y su propósito. Verá a Dios, verá su gloria, estará con Él. Vivirá por largos días. Gloria sea su nombre. Y el gozo inefable de saber que estamos en las manos del Señor, bajo su dirección, su plan y su propósito. Mientras estemos en esta tierra, será la fortaleza para enfrentar cualquier situación que venga en contra de nosotros. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos amados, amados del Señor, a pensar y meditar en estas cosas. No hay forma ni manera de errar. Esto está escrito y está establecido. Este es el orden. Esto es lo que Dios dice que es el medio para que nosotros podamos alcanzar todo aquello según la Escritura dice que podemos hacer. En cuanto a carácter, en cuanto a conducta y en cuanto a todo lo que tengamos que hacer. Para que todo esté enriquecido. Para que no falte cosa alguna.
para que podamos manifestar su sabiduría ante los ojos de los demás. Así que, hermanos, si con gozo y alegría podemos decir gracias a Dios por su don inefable, entonces mantengámonos firmes, sigamos hacia adelante confiando en las promesas de Dios, en su palabra y por sobre todas las cosas en la dirección correcta y perfecta que por medio de su Espíritu Él quiere darnos. Amén. Te alabamos y te adoramos, Señor. La firme convicción de que tu palabra no vuelve vacía a causa de tu escritura, que sea una realidad en todos nosotros. Como tú has dicho, así se haga. Tú dijiste que la haría germinar y también producir. Las dos cosas, aparecerá y dará su fruto. Así tu palabra hará en nosotros. No omita nada con lo que estamos aquí. Sea manifestado a través de nosotros todo aquello para lo cual tú nos trajiste. Alabanza a ti, mi Señor. Alabanza a ti, Padre querido, en el nombre de Jesús, que has permitido que pudiéramos creer, que pudiéramos estar aquí, Señor. Tu mano bendita, Señor, sea extendida sobre todo tu pueblo y tus riquezas sean una realidad en nosotros y tu Espíritu Santo nos dirija a todo aquello que tú quieres que hagamos, no como nosotros, sino como tú lo has planeado. Gracias por habernos tenido por fiel. Gracias.